Yo no le digo nada porque después lo va a cortar la señora, así que... Muy bien. Yo recién dije, nosotros preparamos, es decir, Ana me manda lo que prepara, lo vamos charlando, lo vamos hablando, pero no tenemos grandes reuniones y siempre nos vienen las cosas como que anillo al dedo, digamos, y esto que Ana estuvo presentándonos me abre el panorama también para poder dar esta mirada ahora desde la fe, ¿eh? Parece que lo hubiéramos hecho con más perfección todavía. Yo quería encuadrar este momento en esta frase de Romanos 8:28. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. De una manera u otra, todo lo que nos sucede en la vida, Dios de alguna manera lo dispone para nuestro bien. Y este es el encuadre con el cual vamos a reflexionar en esta segunda parte. Yo al comenzar a preparar este encuentro pensé, tendríamos que presentarnos. No lo vamos a hacer porque somos muchos. Pero no solo porque hay gente nueva o porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Tendríamos que presentarnos por algo que Ana nos decía y yo estoy convencido. No somos los mismos hoy que antes de la pandemia. Ninguno de nosotros es el mismo. La pandemia nos cambió, tocó algo en nosotros, nuestra vida cambió, el país cambió, el mundo cambió, la humanidad cambió. Al comienzo, cuando lo empezamos a pensar con Ana, queríamos titularlo este encuentro en relación al duelo. ¿Cómo elaborar el duelo? Pero nos dimos cuenta que a veces nosotros reducimos la palabra duelo a la pérdida física de un ser querido. Y el duelo es mucho más que eso. El duelo es siempre un proceso vital ante todo lo que ya no es. No es solamente la pérdida de una persona. Es un proceso vital ante toda pérdida. Y muchas cosas dejaron de ser como eran. Hemos perdido muchas cosas, pero también se nos abre la posibilidad de otras nuevas. Y el duelo siempre tiene como estas dos dimensiones. Reconoce y llora la muerte, llora la pérdida, pero el duelo siempre significa abrirse ante la vida que siempre recomienza. Es en el fondo la dimensión pascual de la vida. Una mirada de fe no reduce la Pascua a una fiesta anual. Una mirada de fe es una mirada que mira la vida en clave pascual. La vida encierra la muerte. La vida encierra pérdidas de personas, de cosas, de lugares, pérdidas de cosas que amamos, de cosas que hacemos, pérdidas de etapa de la vida, pérdidas de situaciones, pero siempre Dios convierte la muerte en vida. Siempre. El actuar de Dios en la historia de los hombres es precisamente ese. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres de la muerte podamos sacar la vida. Y hasta la muerte más dolorosa, que es la de un ser querido, es la puerta de la vida. Esto nos genera ansiedades. Un gran psicólogo social, Pichon Riviere, argentino, marcó mucho la psicología social. Él marcaba que las ansiedades brotaban siempre ante el cambio, porque todo cambio significa dejar algo y asumir algo. Esto que nos hablaba Ana. Y eso siempre provoca un grado de ansiedad. Nos cuesta dejar y nos cuesta asumir algo nuevo. Yo digo a veces la frase esa, siempre se hizo así.
Eso, lo rutinario, de hacer siempre lo mismo, ¿no? El duelo es como el parto. Duele, pero da vida. Nuestro dolor forma parte de ese proceso por el cual nuestro ser amado dio el paso a la plenitud de la vida. Ese dolor de perder físicamente a alguien forma parte de ese proceso por el cual ese alguien llegó a la plenitud de su vida. Es necesario ese dolor. Es necesario para que el otro pueda llegar a la plenitud de esa vida. Nosotros vivimos una humanidad en un momento de una profunda crisis, no solo por la pandemia. Fijémonos la violencia en el mundo, fijémonos las desigualdades. Hay países que tienen el 3 o el 4% de vacunados nada más. Fijémonos los desencuentros, las crisis económicas, los refugiados, cantidad de cosas que vemos una sociedad profundamente en crisis, con injusticia, con un descuido del planeta que nos está empezando a pasar su cuenta. En nuestro país vivimos una crisis económica, social, política muy difícil, y nosotros somos parte de esa humanidad y parte de ese país que está en crisis. Al inicio del año pasado, ninguno de nosotros pensó que nos iba a pasar lo que nos pasó. Teníamos nuestros proyectos, nuestras agendas, nuestros planes, pensado lo que íbamos a hacer, y de repente lo inédito, lo inesperado, lo nunca vivido. Ninguno de nosotros nunca vivió una situación así. Quizás el estar tan cerca nos lleve como que a negarlo. Quizás el ser tan doloroso nos lleve como a negarlo. Pero lo vivido, nunca lo hemos vivido. Algunos psicólogos sociales, psiquiatras, comparan las consecuencias de esta pandemia a las consecuencias de la guerra. Incluso las consecuencias psicológicas. Fíjense, pérdidas. Aquí entre ustedes han perdido seres amados, compañeros de vida, madre, gente querida. Nosotros que somos una pequeña comunidad en Argentina y en Bolivia, en una semana murieron 2 hermanos nuestros, en una semana. Hubo comunidades religiosas en donde en pocos días, 7, 8, cada familia, cada persona tiene un amigo que partió, pero también pérdidas de otro tipo de cosas, pérdidas de libertad, pérdidas de cosas que amábamos. Fue un tiempo como en la guerra, muy marcado por las pérdidas. Fue un tiempo de soledad y de aislamiento. Yo ahora miro este salón y les aseguro que me emociono. No lloro porque a los curas nos enseñaron a no llorar. Entre paréntesis, una autora que compartimos la lectura, es decir, sin saber la leímos al mismo tiempo, cuando le pregunta a un enfermo grave, ¿por qué tenés esta enfermedad? Porque nunca pude llorar. Nunca pude llorar. Pero yo ahora veo este salón lleno de gente, y en esos 100 días en que estuve solo acá, bajar y ver este salón vacío, era una espada en el corazón. Ver la capilla vacía y celebrar Semana Santa sin nadie. Pero esa misma experiencia la vivieron ustedes, aunque hayan estado en familia. El cortar el encuentro personal con vínculos, con gente amada, el no poder ver nietos, no poder ver padres, los hijos que no podían ver a su papá que estaban en el geriátrico. Fue una experiencia de aislamiento muy fuerte.
fue una experiencia de miedo. Ana decía, quizás fue el sentimiento más fuerte. ¿Qué me va a pasar? ¿Pero qué le va a pasar a un ser querido? Miedo ante lo desconocido, ante cómo se maneja esto, ante lo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo, yo tengo mi habitación con mi baño, lo uso yo, estaba yo solo en la casa. Un día se me cayó, cuando fui a poner la toalla limpia de cara, se me cayó al suelo y la volví a lavar. Porque era una situación de miedo, ahí estaba el bicho. Ahí estaba ahí, había que defenderse de ese bicho que estaba ahí, ¿no? La pérdida del control de la realidad, cómo manejamos esto, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar todo esto? La incertidumbre económica, sobre todo de aquellos que vivían de trabajos que no pudieron seguir realizando, que tenían su propio emprendimiento. El otro como potencial peligro, a ver si me contagian. Yo iba a comprar el Carrefour en el horario de los mayores, a las 7 de la mañana, y por ahí me encontraba con unos vecinos y lo mirábamos de lejos, ¿no? Y yo me acordaba aquello de Jean-Paul Sartre, cuando decía, el hombre es el enemigo del hombre, el otro es mi peligro, ¿no? Comenzamos a vislumbrar inconscientemente que el otro era un potencial enemigo, porque me podía contagiar. Eso rompe vínculos. No lo hacíamos consciente, no es que nosotros queríamos odiar al otro, eso ninguno de nosotros lo hizo, pero al ser un peligro me apartaba del otro, nos apartó, nos separó, nos dejó una profundización de grietas, de violencias, de desencuentro y de dolor. Nuestra sociedad tiene muchas más grietas, han profundizado las grietas y los desencuentros. Nos dejó heridas psicológicas y espirituales. Pero en esto que decía Ana, el COVID no solamente fue el tema del COVID, también lo que el COVID puso al descubierto de nuestras propias vidas. Nos llevó a encontrarnos con nuestra desnudez. Esta autora que le decíamos, que leímos juntos, es Edith Eger. Y ella tiene 2 libros. Uno, La bailarina de Auschwitz, que a algunos se los he recomendado. Es una mujer húngara que vivió experiencias tremendas en el campo de concentración, pero cuando salió de ahí, y salió providencialmente destruida, y consigue casarse, empezar a formar una familia, sufre la invasión soviética, es decir, y se tiene que escapar de Hungría, es decir, una mujer que conoció el dolor. Pero este libro es hablar de su dolor y hablar cómo ella elaboró su dolor, y de esa elaboración llegó a ser doctora en psicología. Lo conoce a Víctor Frank, el discípulo de Víctor Frank. Hace psicología desde su experiencia y la experiencia de sus pacientes. Y tiene un segundo libro que es como una concreción de los temas de ese libro, que se llama En Auschwitz no había Prozac. Prozac es el antidepresivo, ¿no? No había Prozac. Yo se lo recomiendo. Y Edith Eger dice, cuando no nos llega nada provechoso o positivo del exterior, es precisamente el momento en que podemos descubrir quiénes somos en realidad. Cuando todo lo de afuera no tiene nada provechoso, cuando lo de afuera nos pone en riesgo, cuando no nos llega nada positivo, es ahí cuando yo puedo descubrir quién soy yo en realidad. Y dice Edith Eger, no es lo que sucede lo que más importa, sino lo que hacemos con nuestras experiencias. Muchas veces citamos acá aquella famosa frase, nadie elige lo que vivió, pero todos podemos elegir qué hacemos con aquello que hemos vivido. ¿Qué hacemos con esta pandemia que hemos vivido? ¿Qué hacemos con esta pandemia que nos desnudó y mostró muchas cosas de nosotros mismos? Y el Papa Francisco, citando un autor que él, según comenta, lee mucho, en un libro que se llama Soñemos Juntos, es un libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos, que no es de una editorial católica, no me acuerdo qué editorial es. Él cita a un autor que para él es muy importante, se llama Friedrich Hölderlin.
El Papa Francisco dice, la amenaza del peligro en medio de una crisis nunca es total. Siempre hay una salida. Y esta es la frase que cita de ese autor. Donde hay peligro, crece también lo que nos salva. Ahí donde está el peligro, crece lo que nos salva. Este es el momento para pensar en grande, dice el Papa, para repensar nuestras prioridades, para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado. Nunca se sale igual de una crisis, se sale mejor o se sale peor. ¿Qué hacemos con esta crisis que hemos vivido? Y el líder dice, tal vez curar no consiste en borrar la cicatriz, o ni siquiera en provocar la cicatriz. Curar es apreciar la herida. Y uno puede decir, ¿puedo apreciar una herida? La puedo apreciar cuando esa herida es fuente de vida nueva. Cuando esa herida transforma algo en mí. La puedo apreciar solo desde una dimensión pascual. Apreciar la herida es convertirla en fuente de nueva vida. Esta pandemia es la oportunidad de una vida nueva. Recordando aquello que decía Dana y que nos lo dice San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, solo lo que se asume se redime. Solo en la medida en que yo acepto lo que viví, acepto mi sentimiento, acepto mi crisis, acepto mi desnudez, me acepto a mí mismo, lo reconozco, puedo dejar que Dios redima en mí y transforme en mí. Y es ahí cuando la cicatriz se convierte en fuente de vida. Las crisis cierran camino y abren nuevas puertas. Siempre abren nuevas puertas. Recordemos el pasaje de los peregrinos de Maús. Yo lo iba a leer, pero yo creo que todos lo recordamos. Estos dos peregrinos que después que Jesús es crucificado, vuelven a su pueblo de Maús, van caminando y van conversando sobre una crisis muy profunda en su vida. Ustedes saben que para un judío en aquel momento, el Mesías era la salvación. Un pueblo dividido, un pueblo que había estado siendo infiel a Dios, no había surgido profetas no sé cuánto tiempo, dominado por el Imperio Romano, un pueblo en crisis, un pueblo que vivía muchos signos de destrucción. Jesús había sido para ellos la esperanza, para muchos de ellos. Hablaba como ningún otro había hablado. Había realizado signos que ninguno había realizado. Había prometido un reino y ellos estaban esperando el antiguo reino de David. Volver a ser ese reino grande que fue, un reino con esplendor, con unidad, con paz, con libertad. Iba con el semblante triste, dice el texto. Y para colmo, los que lo habían entregado a los romanos para que lo mataran eran sus propios jefes. La perplejidad, la confusión. ¿A quién le creemos? A él, a nuestros jefes. Ellos lo entregaron. Si este era el Mesías, ¿cómo puede ser esto? Esa situación, la crisis siempre genera como confusión, como no entender dónde está la salida, quién tiene la razón. Es como que llego al final del camino y ahora ¿cómo sigo? Y frente a eso Jesús comienza haciendo tres cosas. Se acerca, camina con ellos y los escucha. ¿De qué están hablando? ¿Qué les está pasando, muchachos? A ver, cuéntenme. Y ellos se desahogan. Y él le da un lugar fuerte, se escucha empática. La escucha empática es, me pongo en el lugar del otro, sin dejar mi propio lugar, es decir, sin mimetizarme con el otro, guardando la distancia, soy capaz de comprenderlo al otro desde su realidad. Y cuando ellos pudieron decir lo que les pasaba, él
les ilumina la situación con las Escrituras. Pero no se acuerdan lo que decían los profetas, que el Mesías debía morir, pero que iba a resucitar. Ubica esa crisis dentro de una historia mayor, que es la historia de la salvación. No se ahoguen en esta crisis. La historia es más grande. No se ahoguen en este dolor de la pérdida de alguien que amaban, porque además hay una situación afectiva. No se ahoguen en la pérdida de alguien en lo que ustedes tenían su esperanza. Esto es para la vida. Les abre a la esperanza, les abre a la perspectiva. Esta no queda en la muerte, esto va a la vida. Y tal es así que cuando llegan y Él parte el pan y lo reconocen, dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Y se llenan de alegría y van al encuentro de sus hermanos. Es verdad, resucitado. Lo hemos visto. Y esa experiencia de dolor, de muerte, de crisis se transforma en experiencia de alegría, en experiencia de comunidad, en experiencia de anuncio. Y ahí la vida no comenzó a ser fácil, porque fueron perseguidos, pero encontraron un sentido a la vida. Encontraron un sentido a la muerte. No se quedaron en la muerte es camino hacia la vida. ¿Qué puertas nuevas se nos abren a partir de esta pandemia? O a partir de esto que estamos viviendo. Cada uno tendrá que descubrir la suya. Yo lo que creo es que esto nos llevó y nos está llevando a madurar en una fe más teologal. ¿Y qué significa más teologal? Una fe en donde dejemos que Dios sea Dios. En donde Dios deje de ser un simple proyecto de vida, en donde Dios no sea solamente una enseñanza moral de cómo tengo que vivir, en donde Dios no sea, como decía el Papa Benedicto, un principio ético, una ideología, en donde Dios sea el Señor de mi vida. Fíjense en ustedes, ante las inmensas potencialidades del universo, ante el crecimiento de la ciencia y la tecnología como nunca en la historia, ante el poder económico del mundo, un pequeño virus, que no lo podíamos ver sino con elementos muy sofisticados, nos cambió la vida. Fue un golpe a nuestro narcisismo. Fue un golpe a creerme que yo soy Dios y lo controlo todo. Y que puedo tener todo previsto, todo ordenado, que yo manejo toda la realidad. Este minúsculo virus nos cambió la vida. No soy Dios, soy frágil. Solo Dios es Dios. Y por eso es una invitación a dejar que Dios sea Dios y a entregarle la vida al Señor. Mi vida está en tus manos. Esta es la experiencia fundante, la experiencia de su amor providencial. Yo no quiero extenderme en el tiempo. Yo en esta pandemia he hecho la experiencia de la providencia de Dios. Hubo momentos muy difíciles para nuestros colegios. Hubo momentos muy difíciles para muchas personas. Y Dios de una u otra forma intervino. De una u otra forma intervino. Esta pandemia nos lleva a buscar a Dios y a madurar en la fe. ¿Ustedes se acuerdan al inicio de la pandemia cuando el Papa Francisco hizo esa oración especial, donde estaba solito él ahí en las puertas de San Pedro, en la plaza? Él tomó este texto de Marcos 4, 35, 41. Al atardecer de ese mismo día les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua.
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó el viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjense lo que le dicen los discípulos: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Dios parecía estar durmiendo en silencio. Con muchos hemos dialogado en esta pandemia que fue una experiencia del silencio de Dios. ¿No te importa que nos muramos? ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa lo que este ser querido que está sufriendo? ¿No te importa, Señor? ¿No te importa? Fuimos a despertarlo a Dios. Y qué bien nos hace este silencio de Dios, porque nos lleva al encuentro con Él. Nos lleva, como dice San Agustín, a desearlo, a buscarlo. Cuanto más te conozco, más te deseo. Cuanto más te deseo, más te conozco. Nos lleva a decir: solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Es interesante el documento Patris Corde del Papa, donde nos habla de los sueños de José. Miren, José y María vivieron momentos de profunda crisis. Tuvieron que escaparse, iban a matar a su hijo. Tuvieron que ir a otro país, a otra cultura. Fueron fugitivos. Vivieron momentos de peligro, momentos de tensión. Hubieron momentos en donde no controlaban la realidad, el inexplicable. ¿Cómo José se iba a imaginar que ese hijo era obra del Espíritu Santo? José y María tenían sus sueños. La Biblia nos narra los 4 sueños de Jesús, de José, perdón. Cuando él decide abandonar a María ante esto que no entiende, ante no exponer, Dios entra en su sueño y le dice: no, José, quédate. Este hijo es obra del Espíritu Santo. Y él deja que Dios entre en su sueño. Y aunque no entiende, hace lo que Dios le pide. Nace su hijo. Habrá deseado volver para que su familia lo conozca, la familia de María. Tenés que huir a Egipto. El segundo sueño. No vas a volver, vas a Egipto. Va a Egipto, lejos de su tierra, como decía, de su cultura, y en sueños descubre que tiene que volver. Y cuando va a volver, un nuevo sueño le dice: no vayas a Jerusalén, porque está el hijo del dictador, que también lo quiere matar. Y él deja que Dios entre en sus sueños y que Dios cambie sus sueños. Si José es un hombre capaz de soñar, de tener ideales, el Papa lo presenta como un hombre valiente, emprendedor, creador, pero en esos ideales, en esos sueños, en esos proyectos lo deja entrar a Dios, y aunque no entiende lo que pasa, se deja conducir por Dios. Muchas veces, dice el Papa, ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. Frente a lo que no entiendo, me rebelo, me siento decepcionado, ¿no? José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge, lo asume con responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Esto no lo entiendo, esto no es lo que quería, pero si viene de Dios lo recibo, lo acoge y se pone en paz con esa historia, ¿no? Si no nos reconciliamos con nuestra historia,
ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José, y esto lo subrayo, no nos muestra una vida que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Es decir, esto es lo que sucede, esta es la realidad, esto es lo que estoy viviendo. Y tengo que aceptar lo que estoy viviendo. Aunque no lo pueda explicar, no soy Dios para explicarlo todo. Lo acepto como viene. Acepto esta realidad. No me revelo ante esta realidad. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job ante la invitación de su esposo a rebelarse contra todo el mal que le sucedía. Job respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Esta pandemia nos da libertad para vincularnos desde el amor. ¿Y por qué digo vincularnos desde el amor? Esta pandemia nos permite valorar los vínculos, volver a lo esencial, liberarnos de esas superficialidades y esclavitudes, de esos falsos dioses, y darnos cuenta que lo importante es el otro. Que lo importante no es tener la casa a 10 puntos, que lo importante no es el orden exterior, que lo importante no es crecer en bienes materiales, que lo importante no es el triunfo en determinadas cosas, es el otro. Revalorizar el vínculo con el otro, pero un vínculo real, desde una mirada sacramental. El otro no es Dios, el otro no es perfecto. Vincularnos con el otro no como el yo ideal, sino como el yo real, con las fortalezas y las debilidades que el otro tiene, con sus límites, hasta con su pecado, hasta con aquello que nos duele. Aceptarlo al otro como el otro es, no como yo quiero que sea o como yo lo necesito. En esa actitud demandante en donde yo lo construyo a mi imagen y se me cansa porque me creo que soy Dios. Es aceptar al otro como un ser limitado y valorar ese vínculo con ese ser limitado. Y yo siempre suelo decir que el pecado del otro nos hace mucho bien, porque nos mueve al perdón y a la libertad. No me vinculo por lo que el otro me está dando. Me vinculo porque el otro siempre es un bien. Y es el que Dios puso en mi camino. No es un amor condicionado a lo que el otro me da. Es un amor de libertad. Y por eso nos dio la libertad de los vínculos. Bajar las expectativas y no pensar que el otro es Dios, que va a llenar toda mi soledad y va a llenar toda mi vida y me va a dar todo lo que necesito. Hay un teólogo que dice pasar de lo binario a lo trinitario. La relación de fe no es el otro y yo, o Dios y yo. La relación de fe es yo en el encuentro con el otro, me encuentro con Dios. El otro es sacramento, es un signo de Dios, pero solo Dios es Dios. Y mi vínculo con el otro me tiene que llevar, y me lleva a un vínculo presente con el único que me ama como amor absoluto, que es Dios. El otro es un destello de ese amor que me vincula a Dios. Y solo en la vinculación con Dios, cuando pasa por el otro, porque Dios hizo carne con el otro. Cuando separo a Dios del otro, o al otro de Dios, ese vínculo va a ser siempre un vínculo demandante, en donde le empiezo a pedir al otro que sea Dios. Esta pandemia nos llevó a una mirada icónica de la vida.
¿Qué es el ícono? El ícono es una imagen que me habla de Dios. El ícono no es una creación artística, no brota del artista que crea. El ícono es esa imagen que voy plasmando en colores, en figuras, y por la cual Dios se hace presente en mi vida. Todo lo vivido, todas las personas que Dios puso en mi vida, todos los acontecimientos de la naturaleza, son regalos de Dios, pero no son Dios. En este peregrinar hacia el encuentro con el Padre, y esta pandemia nos dio conciencia de peregrinos, nos puso ante la muerte, y por eso, ante la muerte como el paso del encuentro con el Padre. Todos los otros son regalos de Dios que nos permiten experimentar con alegría ese encuentro con el Padre, pero frente a los cuales no me puedo aferrar, porque en la medida en que me aferro, los quiero convertir en Dios. El entregar, te entrego mi ser amado, es para vos, Señor. Te entrego este momento que estoy viviendo, lo disfruto, pero es tuyo, no es el absoluto. Te entrego este lugar que amo, pero es tuyo, Señor. Te entrego esta situación que estoy viviendo, la disfruto, es un regalo, y la disfruto porque es un regalo tuyo, pero no es el absoluto, es tuyo. El desapego brota de no hacer de los otros y de las cosas y de los acontecimientos Dios, sino la manifestación de Dios en nuestra vida. Esta pandemia nos dio conciencia de peregrinos, pero también conciencia universal. Somos parte de la casa común. Estamos llamados sí o sí a vivir en la interculturalidad. Solo en la medida en que valoremos la cultura del otro y mi cultura, y el encuentro de las culturas como enriquecedor, y esto nos dio conciencia de universalidad. Si no cuidamos la casa común no va a ser el lugar donde podamos vivir. Soy responsable de la casa común. Este vínculo nos dio conciencia crítica. Una gran discusión en esta pandemia fue la libertad o la intervención del Estado. Hemos tenido que renunciar a parte de nuestra libertad, porque las emergencias sanitarias lo decían, pero también hemos comprobado estados que se abusaron de esa limitación a la libertad para imponer esquemas totalitarios. Y la doctrina social de la Iglesia nos dice, y en esto nos ilumina lo que hemos vivido, la libertad es un don de Dios, pero que tiene su límite en el bien común, en el bien del otro. Y por eso, ojo, en una perspectiva política desde la doctrina social de la Iglesia, el mundo no existe con justicia sin un Estado que no defiende al más necesitado. Pero porque ese liberalismo totalmente individualista siempre hace que prevalezca el más poderoso. Y hay que necesitar una defensa del débil, pero esa defensa no puede quitar la libertad a la iniciativa privada, a optar en la vida, a construir. Nosotros corremos dos grandes riesgos, ¿no? Una libertad separada del bien común, una libertad que mata un Estado que no proteja al débil, pero también podemos generar una situación de un Estado que se hace dueño de todo y no promueve la participación, la actividad de cada uno en lo económico, en lo social, en lo cultural, que no forma parte. Esta pandemia nos ayudó a cuidarnos sin obsesiones ni narcisismos, a aprender a cuidar al otro. Miren, la aceptación de uno mismo no es solo decir yo tengo estos talentos y estas capacidades. Yo me acepto a mí mismo cuando me abrazo, cuando descubro
que soy valioso a los ojos de Dios, que así como soy, con mis límites y mis cosas buenas, mis aciertos, soy un ser que me tengo que amar. Y que mi vida se realiza cuando me amo y amo al otro, cuando busco mi bien y el bien del otro. Y por eso, cuando yo tengo ese nivel de autoestima, en donde me acepto como soy, y aceptarme como soy no significa no querer cambiar, crecer, madurar, pero me quiero así como soy, me valoro como un ser único y irrepetible. Soy capaz de abrazarme desde mis debilidades también. Esto un poco decía Ana, soy un ser capaz de ser transformado, de crecer, de poder transformarme. Empiezo a amar la soledad, porque no tengo miedo de encontrarme conmigo mismo. El que no puede estar solo es porque no se valora a sí mismo. Y este tiempo de soledad nos llevó también a eso. El otro es importante, el vínculo es importante, pero yo también soy importante. Y la soledad me lleva a valorarme y a estar bien conmigo mismo. Y por eso no lleno la soledad de ruido, no lleno la soledad de distracción. Valoro y gozo y disfruto la soledad, como también disfruto el encuentro con el otro. Aquello de Bonhoeffer, ¿no? Cuídese de vivir en comunidad el que no sabe vivir en soledad. Y cuídese de la soledad el que no sabe vivir en comunidad. Si yo no puedo estar en soledad es porque no estoy en paz conmigo mismo, porque no me valoro, no me quiero, no descubro toda la potencialidad que Dios puso en mí. No estoy en paz conmigo mismo, con ese Dios que vive en mí. La soledad no se convierte en un encuentro conmigo y con Dios, no es la lugar de la intimidad con Dios. Entonces me escapo a la soledad y empiezo a llenar esa soledad con el otro, y ahí empiezo a ser utilitarista con el otro. Lo uso para llenar mi soledad. Cuando yo soy capaz de estar solo, de valorarme, de quererme, de disfrutar esa soledad, de encontrarlo a Dios en esa soledad, empiezo a entender que mi vida es donación para el otro y me empiezo a vincular desde la donación. El no aceptarme a mí mismo genera este perfeccionismo en donde yo pongo el gozo en el éxito, en la imagen, en que todo me salga perfecto, en donde no acepto que algo me salga mal, en donde no disfruto lo que estoy viviendo, porque siempre hay algo que no salió bien, porque soy dependiente del éxito, de la imagen, de lo que me van a decir. Ella habla de las 3 A, soy dependiente de la aceptación del otro, de la admiración, y la otra no me acuerdo cuál es, ¿no? Las 3 A. Sí, soy dependiente de que el otro me acepte, me quiera, me valore, me diga que esté bien, porque no disfruto el que soy, no disfruto mi propio ser, no disfruto lo que Dios está haciendo a través mío, y siempre quiero que lo que estoy haciendo sea perfecto, porque quiero ser como Dios. No acepto este ser criatural, no me dejo amar por Dios. Y Edith Eger tiene una definición del perfeccionismo que a mí me pareció muy buena. Dice: el perfeccionismo es la creencia de que algo está roto, tú mismo estás roto. De modo que disfrazas tu rotura con títulos, logros, premios, pedazos de papel, ninguno de los cuales puede arreglar lo que crees que estás arreglando. No es el éxito ante los demás, no es el tener un título, no es el tener un lugar, es la perfección de las cosas lo que recompone mi ser. Al tratar de combatir mi baja autoestima, está en realidad reforzando mi sentimiento de indignidad, dice ella, ¿no? Porque no estaba valorando el bien que estaba haciendo, estaba valorando un título, estaba valorando que la valoraran, estaba dependiendo de la valoración del otro. Este es un tiempo, no lo puedo creer que termine puntualmente. Este es un tiempo en que tenemos que decir con Santa Teresa de Jesús, como dijimos el viernes cuando celebramos a Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Solo Dios basta. Este es un tiempo para decir, solo Dios basta. Solo Dios basta. Yo voy a poner lo mejor de mí mismo, como José, con valentía, voy a ser capaz de soñar, de proyectar, voy a abrir unas nuevas perspectivas, pero solo Dios basta. Solo Dios es importante. Todo se podrá destruir, pero Dios siempre va a estar ahí. Y por eso la pérdida muchas veces es el lugar de un encuentro más profundo con el Señor. Muchísimas gracias.